Vieron a un hombre negro con traje barato y vieron una condena. No vieron al hombre que firmaba sus cheques. El juez Arthur Holloway y el fiscal Gavin Reed dirigían el tribunal del cuarto distrito como si fuera su propio reino, intercambiando veredictos por favores y aplastando a cualquiera que no encajara en su imagen de ciudadano decente. Cuando Marcus Vance se presentó ante ellos, silencioso y observador, sonrieron con sorna, pensando que tenían otro blanco fácil para su cuota de prisión. Pero cometieron un error fatal. No revisaron los nuevos nombramientos estatales. Ignoraban que el acusado esposado no era simplemente inocente. Era el recién nombrado presidente del Comité de Conducta Judicial y estaba allí para arrasar con su imperio corrupto. Esta es la historia de la trampa que se volvió a activar. El aire acondicionado de la sala 4B llevaba roto desde la administración Reagan. O al menos eso parecía. El aire era denso, con olor a cera para pisos, café rancio y el sudor desesperado del acusado. El juez Arthur P. Holloway estaba sentado en el estrado, con la bata ligeramente desabrochada en la parte superior para que su cuello respirara. Era un hombre de papada pronunciada y ojos azules gélidos que hacía tiempo que había perdido la empatía. Para Holloway, la sala del tribunal no era un lugar de justicia, era una planta procesadora. Miró su Rolex, un regalo de un amigo del sector inmobiliario comercial, y frunció el ceño. Eran las 11:15 de... Quería estar en el club de campo para otro día. Siguiente caso, gruñó Holloway, sin siquiera levantar la vista de su expediente. La fiscalía declara el caso contra Marcus Vance, anunció el alguacil con voz aburrida y monótona. Expediente número 449. Cargos. Agresión con agravantes a un agente del orden público, por resistencia al arresto y alteración del orden público. Las pesadas puertas de roble se abrieron de par en par y condujeron a Marcus Vance. Era un hombre alto, de hombros anchos, que vestía un traje gris que parecía una talla más pequeña, probablemente proporcionado por el armario de un defensor público. Tenía las manos esposadas. Caminaba con un paso tranquilo, casi desconcertante y firme. No miraba al suelo, miraba directamente al estrado. El juez Holloway finalmente levantó la vista. Vio a un hombre negro de unos 40 y tantos años, con la cabeza rapada y expresión estoica. Holloway torció ligeramente el labio, una expresión de desdén que había perfeccionado durante 30 años en el tribunal. En la mente de Holloway, el veredicto ya estaba escrito. El hombre parecía difícil. Parecía de los que cuestionan la autoridad. «Señor Vance», dijo Holloway, con un tono cargado de condescendencia, ¿tiene abogado o estamos malgastando el dinero de los contribuyentes en un defensor público hoy? Una joven, recién salida de la Facultad de Derecho, dio un paso al frente. Era Sarah Jenkins, una defensora pública que se encontraba abrumada por una carga de 200 clientes. Parecía agotada. «Represento al señor Vance, su señoría». «Nos declaramos inocentes». «Por supuesto que sí», murmuró Holloway lo suficientemente alto como para que el taquígrafo judicial lo oyera, aunque sabía que no debía escribirlo. Sentado en la mesa de la fiscalía estaba Gavin Reed. Reed era el chico mimado de la fiscalía. Cabello lacio, un traje italiano a medida que costaba más de lo que Sarah Jenkins había hecho en un mes, y una sonrisa que parecía la de un tiburón oliendo sangre. Reed se postulaba para fiscal estatal el año que viene, y necesitaba medidas duras con las estadísticas de delincuencia. Necesitaba condenas. Su señoría Reed se puso de pie, abotonándose la chaqueta. El Estado solicita que se deniegue la libertad bajo fianza. El acusado atacó a un agente no uniformado durante una parada de tráfico rutinaria. Representa un peligro para la comunidad, y existe riesgo de fuga. Tenemos motivos para creer que no tiene vínculos con este distrito. Sarah Jenkins se disparó. Protesto. Su señoría, el señor Vance, no tiene antecedentes penales. La agresión descrita en el informe policial se debió a que el señor Vance levantó las manos para protegerse la cara cuando el agente Miller inició contacto físico.
Es propietario de una vivienda en este condado. Holloway golpeó el suelo con su mazo. El sonido fue como un disparo. No testifique a favor de su cliente. Tengo el informe policial aquí mismo. Dice. Su cliente arremetió con agresividad. En mi sala, la palabra de un oficial veterano como el sargento Miller tiene peso. Fijo una fianza de $500,000. Una exclamación de asombro recorrió a las pocas personas en la galería. $500,000. Por un altercado en una parada de tráfico sin heridos. Era inaudito. Era inconstitucional. Marcus Vance no se inmutó. No protestó. Simplemente se ajustó las gafas y miró fijamente a Gavin Reed. Luego desvió la mirada hacia el juez Holloway. No era una mirada de ira. Era la mirada de un científico examinando bacterias bajo un microscopio. Su señoría, balbuceó Sarah. Eso es excesivo. Mi cliente no puede pagar. Luego se queda en el condado. Holloway espetó. Siguiente caso. Mientras el alguacil agarraba el brazo de Marcus para apartarlo, Marcus habló por primera vez. Su voz era un barítono profundo, suave y controlada. Para que conste, su señoría, dijo Marcus, con la mirada fija en la placa del juez. ¿Está afirmando que mi falta de antecedentes penales es irrelevante para su decisión sobre la fianza? Holloway se sonrojó. No estaba acostumbrado a que los acusados hablaran con frases completas, y mucho menos a que cuestionaran su lógica. Una palabra más, señor. Neor Vance. Y lo declaro culpable de desacato. Sáquelo de aquí. Mientras Marcus era conducido por la puerta lateral de vuelta a las celdas, captó la mirada del fiscal Reed. Reed le guiñó un ojo, un guiño arrogante y petulante que decía, «Me perteneces». Marcus solo parpadeó lentamente. No le preocupaba la fianza, no le preocupaba la cárcel. Estaba memorizando caras. 2 horas después, la sala estaba vacía. El receso del almuerzo había comenzado. El juez Holloway se retiró a su despacho, una espaciosa oficina llena de estanterías de caoba llenas de libros de derecho, que no había abierto en una década. Se sirvió un whisky sin hielo y se aflojó la corbata. Llamaron a la entrada privada y Gavin Reed entró sin esperar respuesta. Era su ritual. Lo llamaban coordinación estratégica. La ley lo llamaba comunicación con expartados y era estrictamente ilegal. $500,000. Arthur Reed rió, sirviéndose un trago de la licorera del juez. «Estás intentando enterrar a este tipo en la miseria». Me molestó. Holloway gruñó, hundiéndose en su sillón de cuero. ¿Viste cómo me miró? Como si estuviera evaluando mi desempeño. Además, dijiste que necesitabas que esto se agilizara. ¡Qué prisa! Reed se sentó en el borde del pesado escritorio, balanceando un mocasín pulido. No son solo las estadísticas, ya sabes. El proyecto de construcción en la Cuarta y Main, los nuevos condominios de lujo, los que respaldan los aterrorizados inversionistas de Chicago. Exactamente, dijo Reed. La disputa por el terreno. Hay un propietario que se resiste en el lote adyacente. Una empresa fantasma llamada Vanguard Holdings es dueña del acceso al callejón. Necesitamos ese acceso para las grúas. Si no lo conseguimos, el proyecto se estanca. Investigué un poco. El agente registrado de Vanguard Holdings es Marcus Vance. Holloway arqueó las cejas. El mismo tipo que acabamos de enviar. El mismo. Reed sonrió con suficiencia. No es un simple control de tráfico. El sargento Miller lo detuvo porque le pedí que estuviera atento al coche. Necesitamos a Vance desesperado. Necesitamos que se declare culpable. Conseguimos el terreno. Los condominios suben. El valor de las propiedades en el distrito se dispara. Y tus inversiones en la constructora generan una buena rentabilidad del 20%. Holloway agitó su whisky, con una mirada codiciosa en los ojos. Así que es una extorsión. Es desarrollo urbanístico, Arthur. Reed lo corrigió con suavidad. Estamos limpiando la ciudad. Vance no es más que escombros.
Dijo ser dueño de una casa, recordó Holloway. Pensé que mentía. Probablemente tenga una choza destartalada. Reed hizo un gesto de desdén con la mano. No parece tener dinero, parece mano de obra. Aunque fuera dueño del terreno, no tiene el dinero para luchar contra nosotros. La defensora pública, Jenkins, le dirá que acepte el trato. Tiene demasiado trabajo para ir a juicio. Holloway rió entre dientes, con un sonido seco y áspero. Eres un cabrón, Gavin. Por eso me caes bien. Pero ten cuidado, esa defensora pública es inexperta. Pero es molesta, no dejes que se entere del interés del terreno. No lo hará, le aseguró Reed. Y aunque lo hiciera, ¿a quién se lo iba a decir? ¿A ti? Tú eres el juez. Ambos rieron. Era la risa de hombres que se creían dioses intocables en un mundo pequeño. Mientras tanto, en la celda de la cárcel del condado, Marcus Vance estaba sentado en un banco de metal. La celda olía a orina y lejía. La mayoría de los hombres estarían paseándose, gritando o llorando. Marcus permaneció inmóvil. Cerró los ojos y repasó mentalmente la conversación en la sala. Había anticipado la parcialidad, pero la severidad de la fianza confirmó algo más siniestro. Una fianza de $500,000 por un delito grave de clase C sin antecedentes. No era solo racismo, era una táctica, lo querían en una jaula. La pesada puerta de acero se abrió de golpe. Un guardia arrojó un sándwich envuelto en plástico sobre el banco. «Come, Vance, tu abogado está aquí». Sarah Jenkins entró. Parecía aún más agotada que antes. Se sentó en el taburete al otro lado del separador de plexiglas. «Está bien, señor Bass», dijo, abriendo un grueso expediente. «Voy a ser sincera, tiene mala pinta. El juez Holloway te tiene en la mira. Lo he visto hacer esto antes, pero nunca con tanta agresividad en una primera infracción. Pero tengo noticias raras». Marcus se inclinó hacia adelante. Continúa. «Intenté consultar tus registros financieros para solicitar una reducción de fianza por indigencia», dijo Sarah, frunciendo el ceño al mirar sus notas. «Pero cada vez que reviso tu número de la Seguridad Social, el sistema me da un código de error. Se requiere acceso de nivel 5. Nunca había visto eso». «¿Quién es usted, señor Vance?» Marcus sonrió. Fue una sonrisa sincera y cálida que le transformó por completo el rostro. «Señorita Jenkins, ¿cree en la justicia?» «Lo intento», balbuceó. «Por eso hago este trabajo. Pero hoy parece una batalla perdida. Solo es una batalla perdida si luchas con las armas que esperan que uses», dijo Marcus en voz baja. «Necesito que hagas algo por mí. No pidas una reducción de fianza. Déjame quedarme aquí el fin de semana». «¿Qué? ¿Por qué?» «Es peligroso aquí. Necesito ver cómo tratan los agentes a los reclusos del turno de noche», dijo Marcus enigmáticamente. «Y el lunes por la mañana, cuando se fije la fecha del juicio, quiero que presente una moción de descubrimiento de pruebas. En concreto, quiero las imágenes de la cámara del coche patrulla del sargento Miller y los registros del GPS de su unidad de patrulla de las 2 horas previas a mi arresto». Miller afirma que la cámara no funcionaba correctamente. Sarah suspiró. «Qué conveniente». «Presenta la moción de todos modos», ordenó Marcus. «Y una cosa más. Ve a la biblioteca jurídica y consulta el Estatuto Estatal 19b, subsección 4, sobre conflictos de intereses judiciales en disputas de tierras». Sarah abrió mucho los ojos. «Disputas de tierras. Este es un caso de agresión». «¿Lo es?», susurró Marcus. «Créeme, Sarah. Para el lunes, serás el abogado más peligroso de este edificio, pero tienes que confiar en mí». «¿Puedes hacerlo?». Sarah miró al hombre del mono naranja. Irradiaba un poder que no encajaba con el entorno. No parecía una víctima. Parecía un cazador acechando en un escondite. «De acuerdo», susurró. «Presentaré la moción». «Bien», asintió Marcus.
Ahora vete a casa. Descansa. El espectáculo empieza el lunes. Mientras Sarah se iba, Marcus metió la mano en su mono. Había conseguido introducir a escondidas en la celda un pequeño dispositivo plano, una grabadora de voz digital del tamaño aproximado de un chicle, pegada con cinta adhesiva a la parte interior del muslo. Se suponía que no debía tenerlo, pero sabía que los procedimientos de admisión en esta cárcel eran laxos para los delincuentes no violentos. Presionó el botón de reproducción. No había grabado la sala del juez. No estaba tan cerca, pero había grabado al oficial de admisión presumiendo con otro agente sobre el invitado especial de Reed y cómo debían darle una paliza esa noche. Así que acepta la declaración. Marcus apagó el dispositivo. Primer strike, pensó. El sábado por la noche en la cárcel del condado era un mundo diferente. El personal administrativo se fue a casa. Las luces se atenuaron hasta convertirse en un zumbido amarillento y enfermizo, y el equipo nocturno tomó el control. Estos eran los agentes que no encajaban en la sociedad educada, los que disfrutaban demasiado del poder. Marcus Vance yacía en su litera mirando al techo. No había dormido. Estaba escuchando. 3 celdas más allá, un joven llamado Leo, de no más de 19 años, lloraba. Lo habían detenido por posesión de marihuana, un cargo que solía ameritar una multa, pero en el distrito de Holloway significaba quedarse un fin de semana para darle una lección. «¡Cállate, chico!», resonó una voz desde el pasillo. Era el agente Griggs, un hombre con el cuello tan grueso como un tocón de árbol, y fama de romperse los dedos accidentalmente durante el traslado. Marcus se incorporó lentamente. Comprobó la posición de la pequeña grabadora pegada a su pierna. Estaba funcionando. Griggs y otro agente, un novato de aspecto nervioso llamado Stanton, se detuvieron frente a la celda de Marcus. Griggs hizo girar una porra, y la pesada goma le golpeó la palma. ¡Sas! ¡Sas! Así que este es el luchador contra la policía. Griggs hizo una mueca de desprecio, abriendo la puerta de la celda. Reed mandó un mensaje, dijo que quizás necesitarías un cambio de actitud antes del lunes. La puerta se abrió. Marcus se levantó, no se retiró a la esquina. Se quedó de pie en el centro de la celda, con las manos sueltas a los costados. «Auxiliar Griggs», dijo Marcus con voz tranquila. «Y el auxiliador Stanton. Placas número 492 y 511, respectivamente». Griggs hizo una pausa, confundido. Se aprendió nuestras placas de memoria. Cree que eso le salvará. Solo estoy dejando constancia, dijo Marcus. Antes de continuar, quiero que considere algo. Hay cámaras en el pasillo. Sé que las ha apagado. Eso viola la política 8x4 del Departamento de Correccionales. Pero el sonido se escucha. ¿Te crees abogado ahora? Griggs entró, cerniéndose sobre Marcus. Los abogados no pueden ayudarte aquí. No hay testigos. Griggs blandió la porra. No fue un disparo mortal. Fue un disparo descontrolado para dejarlo sin aliento, para desplomarlo. Marcus se movió con sorprendente eficiencia. No lo bloqueó, se hizo a un lado, dejando que la porra golpeara el marco metálico de la litera con un ruido ensordecedor. En el mismo movimiento, Marcus invadió el espacio personal de Griggs, con la cara a centímetros de los agentes. «Si me tocas», susurró Marcus, con la voz fría como el nitrógeno líquido, «perderás tu pensión. Perderás tu placa y pasarás los próximos 10 años en una celda como esta, rodeado de los hombres que has atormentado. ¿Gavin Reed lo vale? ¿Te paga lo suficiente para destruir tu vida?» Griggs se quedó paralizado. No era una amenaza física, era la certeza absoluta en los ojos de Marcus. No era la desesperación de un criminal, era la autoridad de un superior. Por una fracción de segundo, Griggs sintió que él era el que estaba esposado. «¿Qué es este tipo?», susurró Stanton desde la puerta, con aspecto asustado. «Griggs, vámonos. El sargento bajará pronto para las rondas. No podemos dejar marcas». Griggs miró a Marcus con furia, respirando con dificultad.
El muro psicológico que Marcus había erigido era impenetrable. «Tienes suerte, Vance. El lunes llega pronto». Cerraron la celda de golpe y la cerraron con llave. Marcus dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Volvió a sentarse. Metió la mano en el bolsillo, apagó la grabadora y la volvió a encender inmediatamente para empezar un nuevo archivo. Intento de agresión. Conspiración para intimidar a un testigo. El abogado Gavin Reed. El resto del fin de semana fue una prueba de resistencia. Marcus vio cómo a otros reclusos se les negaba el agua. Vio cómo se ignoraban las solicitudes médicas. Vio la podredumbre sistémica del sistema judicial del Cuarto Distrito desde dentro. Ya no era solo un prisionero. Estaba reuniendo pruebas para la mayor revisión judicial que el Estado había visto jamás. Mientras tanto, en el Rolling Hills Country Club, el juez Holloway disfrutaba de un fin de semana muy diferente. Estaba sentado en la terraza con vistas al hoyo 18, con un puro en una mano y un gin tonic en la otra. Frente a él estaban sentados Gavin Reed y un hombre llamado Sr. Sterling, el promotor de los condominios de lujo. «El problema del callejón», dijo Sterling, secándose el sudor de la frente. Era un hombre nervioso que odiaba ensuciarse las manos. «Vamos retrasados, Arthur. Los inversores están haciendo preguntas». «Tranquilo, Bob». Holloway rió, y Ash se desplomó sobre su polo. «El autor de la obstrucción disfruta de la hospitalidad de la cárcel de nuestro condado. El lunes por la mañana estará rogando por firmar esa escritura solo para salir en libertad condicional». «¿Seguro?», preguntó Sterling. «¿Y si se resiste? ¿Tiene un defensor público?», intervino Reed, metiéndose una aceituna en la boca. «Sarah Jenkins. Es una chica dulce, pero se está ahogando. Le aconsejará que se declare culpable. Le ofrecemos tiempo cumplido y una sentencia suspendida a cambio de los derechos de propiedad. Es una situación en la que todos ganan. Él sale libre, tú recuperas tu tierra y Arthur recupera su dinero». «Parece arriesgado», murmuró Sterling. «El riesgo es para los pobres», declaró Holloway, indicándole al camarero que sirviera otra ronda. «Somos la ley, Bob. En el Distrito 4 la realidad es la que yo digo». Chocaron sus copas, sin saber que a 8 kilómetros de distancia, una joven defensora pública miraba fijamente la pantalla de una computadora en el sótano de la biblioteca jurídica, boquiabierta por la sorpresa. Sarah Jenkins no había dormido. Su apartamento estaba cubierto de notas adhesivas e impresiones. Marcus le había dicho que consultara el Estatuto Estatal 19b. Era una ley poco conocida, rara vez citada, sobre la divulgación judicial en transacciones inmobiliarias, que involucraban intereses municipales. En esencia, establecía que si un juez o fiscal tenía un interés financiero en un caso, por indirecto que fuera, debía recusarse de inmediato. No hacerlo no constituía simplemente un juicio nulo, era un delito grave. Pero esa no era la prueba irrefutable. La prueba irrefutable fue lo que encontró al investigar las empresas fantasma. Marcus le había dicho que investigara Vanguard Holdings, la empresa propietaria del terreno que supuestamente protegía. Cuando finalmente desveló el secreto corporativo, esperaba ver el nombre de Marcus. Y lo vio, pero no solo Marcus Vance. El documento indicaba que el agente registrado era Marcus E. Vance, fideicomisario del Comité Estatal de Supervisión Judicial. Sarah se quedó paralizada. Releyó la línea. El Comité de Supervisión Judicial. Ese era el organismo que supervisaba a los jueces. Esos eran los asuntos internos del sistema judicial. Si Marcus Vance era su fideicomisario, no era cualquiera. Era un funcionario de alto rango. Buscó frenéticamente su nombre en la base de datos del Colegio de Abogados Estatal. Nada. Intentó con la base de datos federal. Ahí estaba. Marcus Elazar Vance, exfiscal federal, director de ética de la Corte Suprema Estatal, actual presidente del Grupo de Trabajo Especial sobre Corrupción Judicial. Sarah echó la silla hacia atrás, jadeando. Su cliente no era mecánico ni obrero.
Era el presidente. La parada de tráfico, la agresión, todo fue una trampa, pero no obra de la policía. Marcus se había preparado a sí mismo. Se había puesto como cebo para ver si Holloway y Reed picaban. Quería ver si violarían sus derechos, si intentarían extorsionarlo por el terreno, si le negarían la fianza. Y lo habían hecho todo. «Dios mío», susurró Sarah. Encarcelaron al que firma sus licencias. Comprendió por qué Marcus había guardado silencio. Necesitaba que se comprometieran plenamente con la corrupción. Si hubiera revelado quién era el viernes, se habrían retractado. Se habrían disculpado y lo habrían ocultado. Pero al mantenerlo en la cárcel durante el fin de semana, al fijar una fianza exorbitante y al intentar extorsionar el terreno, cavaron su propia tumba y ahora Sarah Jenkins, la defensora pública con exceso de trabajo, era quien sostenía la pala. Se había corrido la voz de que Gavin Reed se encargaba personalmente de un caso de agresión violenta y la prensa estaba allí, ávida de un comentario sobre un crimen duro para el noticiero vespertino. El juez Holloway se sentó con aspecto de resaca. Golpeó la verga. Al recordar el caso 4C-492, el estado contra las camionetas, Holloway gruñó. ¿Está lista la defensa? Trajeron a Marcus. Parecía cansado. No se había afeitado en 3 días, pero su mirada brillaba, penetrante y amenazante. Vestía el mismo traje, gris. Se sentó junto a Sarah. ¿Lo encontraste?, susurró Marcus sin mirarla. Lo encontré todo, susurró Sarah, con las manos temblorosas mientras ordenaba sus papeles. Usted es el presidente. Todavía no, Marcus la corrigió suavemente. Ahora mismo solo soy un acusado. Que se ahorquen, Sarah. Sigue el guión. Gavin Reed se puso de pie, deseando ver las cámaras. Su señoría, comenzó Reed con voz suave. Durante el fin de semana, mi oficina ha revisado la gravedad de las acciones del acusado. Sin embargo, en aras de la economía judicial y la clemencia, el Estado está dispuesto a ofrecer un acuerdo con la Fiscalía. Adelante, dijo Holloway, fingiendo interés. Si el señor Vance se declara culpable de un cargo reducido de alteración del orden público simple y acepta la restitución civil por la disputa de propiedad en Fourth y Main, específicamente la cesión de los derechos de servidumbre a los promotores, el Estado recomendará la pena cumplida y la liberación inmediata. Reed sonrió a las cámaras. Parecía un rey benévolo concediendo el indulto a un campesino. Solo queremos que la ciudad siga adelante, su señoría. Holloway se volvió hacia la mesa de la defensa. ¿Oyó eso, señorita Jenkins? Es un regalo literal. Supongo que su cliente lo acepta. Sarah se puso de pie, con las piernas como gelatina, pero miró a Marcus, quien asintió apenas perceptiblemente. Su señoría, dijo Sarah, con la voz ligeramente quebrada antes de recuperar la fuerza. La defensa rechaza la declaración. La sala quedó en silencio. La sonrisa de Reed se desvaneció. Holloway se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «¿Disculpe?», espetó Holloway. «Señorita Jenkins, creo que no ha oído al fiscal. Le está ofreciendo la libertad a su cliente. Si va a juicio, le prometo que le echaré la culpa». «No vamos a juicio, señoría», dijo Sarah, recogiendo un documento. «Y no aceptamos la declaración de culpabilidad. En cambio, la defensa solicita la desestimación inmediata de todos los cargos con perjuicio», y respiró hondo. «Presentamos una moción formal para la recusación inmediata del juez Arthur Holloway y la descalificación del fiscal de distrito Gavin Reed». La fiscalía estalló en risas. Reed, de hecho, rió a carcajadas. «¿Con qué fundamento, señorita Jenkins? ¿Aprendió alguna palabra nueva en la facultad de Derecho?» Sarah no se inmutó esta vez. Caminó hacia el centro de la sala. «Bajo la ley estatal 19p», declaró Sarah con voz nítida. Y bajo la acusación de conspiración criminal, extorsión y fraude, el rostro de Holloway se tornó de un violento tono morado. «Baleif, deténla por desacato. Esto es un circo.
Si me arrestan, gritó Sarah por encima del alboroto, solo agravarán la acusación. Tenemos pruebas de que este tribunal y la fiscalía conspiraron para arrestar falsamente al acusado, con el propósito específico de forzar una transacción inmobiliaria relacionada con la propiedad de Vanguard Holdings. «Mentira», gritó Reed, poniéndose de pie. «¿Es una calumnia?», preguntó Sarah, dirigiéndose a la galería. «Hemos solicitado las imágenes de la cámara del coche, que muestran que no hubo agresión. Pero lo más importante, su señoría, no comprobó quién es el fideicomisario de Vanguard Holdings». Holloway se quedó paralizado. El mazo flotaba en su mano. Una fría semilla de terror se le incrustó en el estómago. El acusado, Sarah señaló a Marcus, no es solo un propietario. Es el fideicomisario registrado del Comité Estatal de Supervisión Judicial. El silencio que siguió fue absoluto. Era el silencio de una bomba recién activada. El rostro de Reed palideció. Miró a Marcus. Marcus no miraba a Sarah. Miraba directamente a Holloway. Y por primera vez sonrió. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa del verdugo. «Señor Vance», tartamudeó Holloway, con la voz repentinamente una octava más alta. Marcus se levantó lentamente. Las esposas tintinearon. «La señorita Jenkins está haciendo un trabajo excelente», dijo Marcus, y su voz se proyectó al fondo de la sala sin micrófono. Pero se le escapó un pequeño detalle. Marcus miró al alguacil. «Oficial, ¿podría quitarme las esposas, por favor? Creo que está deteniendo a un agente federal». El alguacil miró a Holloway. Holloway estaba paralizado. «¡Hazlo!», susurró Holloway, aterrorizado. El alguacil le quitó las esposas. Marcus se frotó las muñecas. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, que le habían devuelto antes del juicio, y sacó una cartera de cuero. La abrió. La insignia dorada del Tribunal Supremo Estatal brillaba bajo las luces fluorescentes. «Arthur Holloway», dijo Marcus con voz resonante. «Gavin Reed, hoy no estás viendo un caso. Tú eres el caso. Esto es intimidación», gritó Reed. «No, señor Reed», dijo Marcus con calma, caminando hacia el estrado. «Intimidación es obligarte a cometer un delito que de otra manera no cometerías. Simplemente me quedé parado en la acera. Tú hiciste el resto. Me secuestraste. Me golpeaste. Intentaste extorsionarme. Y lo hizo todo públicamente». Marcus se giró hacia el fondo de la sala. «Agente Miller, ¿está listo?» Desde la última fila de la galería, 2 hombres con trajes oscuros se pusieron de pie. No eran periodistas. Eran agentes de la Oficina Estatal de Investigaciones, SB. Habían estado sentados allí todo el tiempo. «Estamos listos, señor Vance», dijo uno de ellos. Marcus se volvió hacia el juez. «Juez Holloway, bájese de mi estrado. Queda arrestado». El caos en la sala 4B era absoluto. No era el caos estridente de un motín, sino el caos aterrador y de alto riesgo de un régimen que se derrumbaba en tiempo real. Los flashes de los pocos periodistas presentes se encendieron como luces estroboscópicas, capturando la imagen que acabaría con 2 carreras. El juez Arthur Holloway, con la cara amoratada y farfullando, fue sacado a rastras de su silla de cuero de respaldo alto por agentes estatales. «¡Quítenme las manos de encima!», gritó Holloway con la voz entrecortada. «Soy juez del Tribunal Superior. Tengo inmunidad. Esto es un golpe de Estado. Tiene derecho a guardar silencio», dijo el agente Miller, con la voz penetrando el ruido como un cuchillo. Hizo girar a Holloway y lo estrelló contra la madera pulida del banco. El mismo altar que Holloway había profanado durante años. «Todo lo que digas puede y será usado en tu contra». Gavin Reed, el chico dorado, había perdido su compostura de tiburón. Retrocedía hacia las pesadas puertas de roble, buscando con la mirada una salida. «Marcus», suplicó Reed, levantando las manos. «Señor Vance, por favor». Solo estaba siguiendo el procedimiento. Holloway me obligó a hacerlo. Puedo llegar a un acuerdo. Tengo archivos del alcalde.
Tengo archivos del jefe de policía. Marcus Vance estaba de pie en el centro de la tormenta, un remanso de paz. Se ajustó los puños, alisando las arrugas de su traje barato. Miró a Reed con una mezcla de lástima y asco. «¿Ya estás intentando llegar a un acuerdo, Gavin?», preguntó Marcus en voz baja pero audible. «Ni siquiera te han fichado. Guárdalo para tu defensor público. Yo no uso defensores públicos», espetó Reed, con el pánico apoderándose de su sentido común. «Soy Gavin Reed. Tus bienes fueron congelados hace 10 minutos», dijo Marcus, mirando su reloj. «Los estatutos de ricos son rápidos. Tú y Holloway están siendo acusados bajo la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado. No tienes ni un centavo a tu nombre ahora mismo». A Reed le fallaron las rodillas. Se desplomó sobre la mesa de la fiscalía, tirando una foto de agua. El agua se derramó sobre su costoso traje italiano, empapándole la entrepierna, haciendo que pareciera que se había orinado. Las cámaras también lo captaron. Sarah Jenkins estaba de pie junto a su escritorio, apretando sus archivos contra el pecho. Se sentía como si estuviera en un sueño. Observó cómo el alguacil, el mismo que antes se había burlado de Marcus, se hacía a un lado, vacilante, para dejar pasar a los agentes del FBI. La dinámica de poder no solo había cambiado, sino que se había invertido. «Señora Jenkins», dijo Marcus, volviéndose hacia ella. Sarah dio un respingo. «Sí, señor Vance o señor presidente. Marcus está bien», dijo con suavidad. «Necesito que hagas una cosa más por mí como mi abogado, antes de despedirte formalmente. Lo que sea. Necesito que presentes una moción para preservar todas las pruebas en la secretaría». Marcus dijo que Holloway tiene una trituradora de papel en su despacho. Sospecho que su secretaria está intentando usarla ahora mismo. El FBI se dirige hacia allá, pero quiero que el papeleo legal sea infalible. «Dalo por hecho», dijo Sarah. Una renovada confianza la enderezó. Ya no era solo una defensora pública agotada, era la abogada de oficio que acababa de derribar al rey. Mientras Holloway era arrastrado junto a Marcus esposado, dejó de forcejear por un momento. Miró al hombre negro al que había intentado aplastar. «¿Quién te envió?», siseó Holloway. «¿Fue el gobernador?». Marcus se acercó para que solo él pudiera oír. «Nadie me envió, Arthur. Vine porque leí las cartas. Las cartas de las madres de los chicos que encarcelaste durante 20 años por su primera vez. Las cartas de los propietarios que desalojaste para ayudar a tus amigos promotores inmobiliarios. Pensaste que eran basura. Yo pensé que eran pruebas. Holloway, amigo, puedo arreglar esto. Podemos encontrar una solución. Irás a la cárcel, Arthur», susurró Marcus. «Y lo peor, irás a la misma cárcel a la que los enviaste. Estarás con los hombres cuyas vidas robaste». Holloway gritó mientras lo arrastraban hacia la puerta. El sonido resonó por el pasillo de mármol. Una ballena fantasmal que marcó el fin de una era. 3 días después, en la cárcel del condado, Arthur Holloway estaba sentado en la litera inferior de una celda bastante más pequeña que su baño en el club de campo. Vestía un mono naranja que le irritaba la piel. El aire olía a moho y cuerpo sin lavar. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los hombres en la cafetería. Sabían quién era. La noticia corrió rápido dentro. El juez de la horca era ahora solo el recluso 8940. Holloway!, gritó una voz desde la celda al otro lado de la pasarela. «¿Te acuerdas de mí? Me condenaron a 10 años por una luz trasera rota y un porro. Salgo la semana que viene en apelación gracias a tu pequeño escándalo. ¿Quieres mis obras?» Un trozo de pan mojado atravesó los barrotes y golpeó a Holloway en el pecho. Holloway retrocedió a gatas, apretándose contra la fría pared de bloques de hormigón. «Guardia, guardia, necesito custodia protectora. Soy un objetivo de alto perfil». Pasó un agente. Era Griggs, el mismo agente que había amenazado a Marcus. Pero Griggs ya no parecía arrogante.
Parecía aterrorizado. Sabía que la investigación interna lo perseguiría a él. «Cállate, Holloway», murmuró Griggs sin siquiera detenerse. «La policía está llena. Estás en la población general». «Te quito la placa», gritó Holloway. «Tengo amigos». «No tienes amigos», dijo una voz desde la puerta de la celda. Holloway levantó la vista. Allí estaba Gavin Reed. Pero Reed parecía destrozado. Tenía el pelo grasiento y la cara magullada. Lo habían metido en la celda de al lado. «Gavin», susurró Holloway. «Gavin, tienes que contactar a Sterling, el promotor. Tiene el fondo para sobornos». Reed rió, un sonido frenético y roto. «Sterling presentó pruebas a los estados ayer, Arthur. Les dio todo. El libro de contabilidad. Las cuentas en el extranjero. Los sobornos. Nos arrojó a los lobos para salvar su pellejo». Holloway sintió que se le paraba el corazón. El libro de contabilidad. Todo. Gritó Reed, deslizándose por la pared de su celda. «Saben de los sobornos de los sindicatos de la construcción. Saben de las comisiones ilegales de los contratos de prisiones privadas. Incluso saben de la vez que ocultaste la acusación por conducir bajo los efectos del alcohol del hijo del senador. Necesitamos un abogado», balbuceó Holloway. «Un abogado de verdad, no estos defensores públicos». «Es lo mejor», dijo Reed, limpiándose los mocos. «Como nuestros bienes están congelados, no tenemos derecho a un abogado privado. Acabo de conocer a mi abogado». «¿Quién?» «Un tal Martínez. Lleva 3 meses trabajando como abogado. Tiene 300 casos». Reed miró a Holloway con ojos inexpresivos. «Me dijo que aceptara una declaración». La ironía le dio a Holloway un golpe físico. La máquina que había construido, la trituradora diseñada para devorar a los pobres e indefensos, ahora lo devoraba a él. Estaba atrapado en las entrañas de su propia bestia. Esa misma tarde, la puerta de la celda se abrió. Holloway esperaba una paliza. En cambio, vio a Marcus Vance. «Estaré bien, alcaide», dijo Marcus con calma. «Solo quería comprobar las condiciones de la instalación, ya que supervisaré la reestructuración del sistema judicial del distrito». Marcus miró dentro de la celda. Holloway se subió a los barrotes. «Marcus, señor Vance», suplicó Holloway. «Por favor, soy un anciano. No puedo sobrevivir aquí. Estos animales me matarán». «¿Animales?» Marcus arqueó una ceja. «Estos son los ciudadanos a quienes juraste servir. Si son animales, Arthur, es porque los trataste como ganado». «Solo hacía lo que el sistema exigía», gritó Holloway. «Era duro con el crimen». «No», dijo Marcus en voz baja. «Eras un criminal con toga. Pervertiste la ley para lucrarte». Marcus metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado. Lo deslizó entre los barrotes. «¿Qué es esto?», preguntó Holloway con manos temblorosas. «Esa es una copia del acuerdo de culpabilidad que te ofrece el Estado», dijo Marcus. «Aconsejé al nuevo fiscal de distrito sobre los términos». Holloway lo desdobló. Abrió los ojos de par en par. 20 años. Sin libertad condicional. Con pérdida de todos los bienes y la pensión. 20 años. Holloway jadeó. «Esa es una sentencia de muerte a mi edad. Es la misma sentencia que le diste a un chico de 19 años por vender marihuana hace 3 años», dijo Marcus con frialdad. «Se llamaba Jamal. Murió en una pelea en prisión el mes pasado. Pensé que la simetría era apropiada». Marcus se dio la vuelta para irse. «Espera», gritó. «Lucharé. Iré a juicio». Marcus se detuvo y miró hacia atrás. «Espero que sí, Arthur. Sarah Jenkins es la fiscal principal de tu caso. Está muy motivada y yo testificaré». Marcus se alejó, con el sonido de sus zapatos de vestir resonando en el suelo de cemento. Detrás de él, Holloway se desplomó en el suelo, sollozando entre sus manos. Habían pasado 6 meses desde el día en que sacaron a rastras del estrado al juez Arthur Holloway esposado,
pero las cicatrices en el cuarto distrito aún estaban frescas. El juicio del Estado contra Holloway Reed y otros se había convertido en algo más que un simple procedimiento legal. Era un espectáculo nacional. El juzgado, antaño un bastión de la corrupción silenciosa, ahora estaba rodeado a diario por furgonetas de prensa, manifestantes con carteles que decían «Justicia para los inocentes» y exacusados que habían regresado para ver a sus torturadores pagar las consecuencias. Dentro de la sala 4B, el ambiente era electrizante. La sala había sido renovada, tanto literal como metafóricamente. La tenue iluminación amarillenta había sido reemplazada por brillantes LED, y el olor opresivo a café rancio había desaparecido. Pero el cambio más grande fue el estrado. La silla de cuero de respaldo alto, desgastada con la forma del perezoso de Holloway, había desaparecido. En su lugar se sentaba la presidenta del Tribunal Supremo Estatal, Elena Moore, una mujer conocida por su intelecto y su absoluta intolerancia a las violaciones éticas. La galería estaba abarrotada. En primera fila se sentaban las madres del cuarto, un grupo de mujeres cuyos hijos habían sido condenados a penas máximas por Holloway, por infracciones menores. Se sentaron en vigilia silenciosa, vestidas de blanco. En la mesa de la fiscalía se encontraba Sarah Jenkins. Estaba irreconocible respecto a la agotada y aterrorizada defensora pública de hacía 6 meses. Vestía un traje gris oscuro que le sentaba a la perfección. Llevaba el pelo recogido en un moño profesional y severo, y su postura era la de un depredador que ha acorralado a su presa. La habían nombrado fiscal especial para este caso, una maniobra orquestada por Marcus Vance para asegurar que el club de veteranos no pudiera proteger a los suyos. En la mesa de la defensa, separados por 3 sillas vacías, estaban sentados Arthur Holloway y Gavin Reed. Parecían fantasmas. Holloway había perdido casi 27 kilos. Su piel colgaba flácida, gris y apergaminada. La arrogancia que había definido su existencia fue reemplazada por un terror nervioso y paranoico. Se negó a mirar a la galería. Se miró las manos, que temblaban incontrolablemente. Gavin Reed era peor. El chico dorado se había derrumbado bajo la presión del confinamiento previo al juicio. Tenía el pelo ralo, los ojos inyectados en sangre y murmuraba constantemente para sí mismo. Había intentado llegar a un acuerdo 3 veces, ofreciéndose a testificar contra Holloway. Pero Sarah Jenkins había rechazado todas las ofertas. No necesitaba su testimonio. Tenía las cintas. ¿Está listo el jurado?, preguntó la jueza Moore con voz serena pero autoritaria. Sí, señoría, respondió el alguacil. La puerta de la sala del jurado se abrió. Entraron 12 ciudadanos. A diferencia de los jurados que solían elegir a dedo, generalmente compuestos por jubilados y amigos de la policía, este jurado representaba a la perfección a la ciudad. Había un maestro de escuela, un mecánico, una enfermera y un obrero de la construcción. Parecían cansados, pero decididos. Marcus Vance estaba sentado en la primera fila, detrás de la fiscalía, observando. Vestía su traje gris habitual, con el rostro indescifrable. No estaba allí para regodearse, estaba allí para presenciar. «Por favor, de pie», ordenó el juez. Holloway se puso de pie con dificultad, apoyándose pesadamente en la mesa. Reed se levantó rápidamente, secándose el sudor del labio superior. «Señor presidente», dijo el juez Moore, «ha llegado el jurado a un veredicto unánime». «Sí, señoría», respondió el presidente, un hombre alto que trabajaba en la acería local. No miró a los acusados. Miró directamente al juez. En el primer cargo, crimen organizado y corrupción bajo la ley RICO. ¿Cómo se encuentra el acusado? Arthur P. Holloway. La sala contuvo la respiración. El silencio era tan denso que parecía una presión física. «Culpable», dijo el capataz. Una exhalación colectiva recorrió la sala, un sonido como el viento entre los árboles. Holloway se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. En el segundo cargo, conspiración para privar de derechos civiles, el juez continuó.
Culpable. En el tercer cargo, extorsión. Culpable. En el cuarto cargo, privación ilegal de la libertad. Culpable. La lista seguía, 19 cargos en total. 19 veces la palabra culpable resonó como una campana que anuncia un funeral. Con cada cargo, Holloway se hundía aún más. Su estatura física se derrumbaba junto con su vida. Entonces llegó Gavin Reed. Por el cargo de mala praxis fiscal y perjurio por instigación, ¿cómo declaran al acusado Gavin Reed culpable? Por el cargo de conspiración para cometer extorsión. Culpable. Cuando se leyó el veredicto final, Gavin Reed sollozó. No fue un grito de remordimiento. Fue el lamento patético de un niño mimado al que finalmente le habían dicho que no. La jueza Moore asintió lentamente. Se agradece al jurado su servicio. Pueden retirarse. Mientras los jurados salían, la jueza Moore dirigió su mirada a los acusados. Era una mirada que podría congelar el agua. En 30 años en el tribunal, comenzó en voz baja, resonando a través del micrófono. He visto asesinos, violadores y terroristas. He mirado a los ojos a hombres que mataron por diversión, pero nunca he visto una traición más profunda a la confianza pública que la que se ha presentado en esta sala. Recogió el expediente de la sentencia. Arthur Holloway, trataste este tribunal como tu cajero automático personal. Vendiste la libertad de seres humanos por negocios inmobiliarios y membresías en clubes de campo. No solo infringiste la ley, la envenenaste. Hiciste que la gente de este distrito temiera a la misma institución diseñada para protegerlos. Holloway intentó hablar. Su señoría, soy un anciano. El señor Henderson también. El juez Moore lo interrumpió bruscamente, haciendo referencia a un testigo del juicio, un anciano que había sido desalojado ilegalmente para ayudar a un donante. Sr. Henderson murió en un albergue para personas sin hogar debido a su fallo. No encontrará compasión aquí. Ella cerró el caso de golpe. Arthur P. Holloway. Lo condeno a 25 años de prisión estatal. Dada la naturaleza de sus delitos, abuso de poder contra la población, no puede acogerse a la prisión preventiva. Cumplirá su condena en prisión general. Holloway soltó un grito ahogado. ¡No puedes! ¡Me matarán! Yo los puse ahí. Entonces quizás deberías haberlo pensado antes de llenar la prisión con hombres que no pertenecían allí. Dijo Moore con frialdad. Bailiff, llévalo bajo custodia. Y señor Reed, se volvió hacia el joven. Usted tenía el deber de buscar justicia, no condenas. Estás condenado a 15 años, y recomiendo al colegio de abogados que te inhabiliten permanentemente. Nunca volverás a pisar un tribunal, a menos que lleves esposas. Cayó la mordaza. ¡Bang! El sonido fue definitivo. Fue el portazo de una pesada puerta cerrándose sobre un oscuro capítulo de la historia. Cuando entraron los alguaciles, la galería estalló en vítores. No eran vítores, eran aplausos. Un aplauso lento, constante y rítmico. Las madres del cuarto se pusieron de pie, con lágrimas en los ojos, aplaudiendo por el fin de su pesadilla. Holloway fue sacado a rastras, arrastrando los pies por el suelo, llorando a mares. Reed lo siguió cabizbajo. Marcus Vance se levantó y se abrochó la chaqueta. Se giró hacia Sarah Jenkins, que preparaba su maletín con manos temblorosas. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas de alivio. «Lo logramos», susurró. «No», la corrigió Marcus con suavidad. «Lo lograste. Solo abrí la puerta. La atravesaste». «¿Qué les pasa ahora?», preguntó Sarah, observando la puerta vacía por donde habían desaparecido los acusados. «Ahora», dijo Marcus, «experimentan la realidad que crearon». 2 horas después, le quitaron el traje a Arthur Holloway. Lo obligaron a agacharse y toser mientras un guardia, un joven que no conocía ni le importaba quién era, lo registraba en busca de contrabando. Le entregaron un mono demasiado grande que olía a detergente industrial y sudor.
Le pusieron grilletes en la cintura y los tobillos, y lo subieron a un autobús de transporte. Mientras se arrastraba por el pasillo, los demás presos lo miraron. No eran los delincuentes comunes de la cárcel del condado. Eran hombres veteranos y curtidos. Siseó una voz desde la parte trasera del autobús. ¿No es ese el juez Holloway? Holloway se quedó paralizado. Intentó hacerse el pequeño. Lo es. Otra voz rió. Un sonido cruel y áspero. Oye, juez, ¿te acuerdas de mí? Me condenaste a 15 años por robo en segundo grado. Mi abogado pidió 5. Dijiste que querías darme un ejemplo. Lo recuerdo. Un hombre corpulento con tatuajes en la cara gruñó. Rechazó mi apelación sin siquiera leerla. Holloway empezó a respirar con dificultad. El motor del autobús rugió al arrancar. Era un viaje de 4 horas hasta la prisión de máxima seguridad. Para Arthur Holloway, serían las 4 horas más largas de su vida. El infierno que había construido para otros era ahora su residencia permanente. Una semana después, el sol brillaba en la esquina de 4th y Main, el terreno en disputa que lo había iniciado todo. Las vallas de construcción de los condominios de lujo habían desaparecido. El letrero de Vanguard Holdings también había desaparecido. En su lugar, un equipo de trabajadores estaba erigiendo un nuevo letrero. El Centro de Asistencia Legal Vance y Jenkins, justicia igualitaria para todos, servicios pro bono. Marcus Vance estaba de pie en la acera viendo cómo se ponía el cartel. Sarah Jenkins estaba a su lado con 2 cafés en la mano. «Todavía no puedo creer que hayas donado el terreno», dijo Sarah, negando con la cabeza. «Ese lote vale $4 millones. Nunca se trató del dinero», dijo Marcus, tomando un sorbo de café. Ese terreno era un cebo. Ahora que las ratas están atrapadas, la trampa ya no tiene por qué existir. Pero esta comunidad necesita algo permanente. Necesitan saber que si entran en un tribunal, tienen una oportunidad de luchar. «Renuncié a la oficina del defensor público esta mañana», anunció Sarah. Marcus se giró hacia ella, fingiendo sorpresa. «¿Y qué vas a hacer?» «Bueno», dijo Sarah sonriendo, señalando el cartel. «He oído que el director de este nuevo centro de asistencia jurídica busca un compañero, alguien que sepa luchar». Marcus sonrió, con esa sonrisa genuina y poco común que le llegó a los ojos. «Creo que estás sobrecualificado, pero el puesto es tuyo si lo quieres». «Yo lo quiero», dijo Sarah con firmeza. Observaron cómo un grupo de personas se acercaba al edificio inacabado. Eran las madres del cuarto. Hoy no llevaban ropa blanca por la mañana. Vestían colores brillantes. Trajeron pasteles, flores y tarjetas. Vinieron a agradecer al hombre que los había escuchado, cuando nadie más lo hizo. Una de las mujeres, una matriarca anciana llamada Cianuela Higgins, se acercó a Marcus. Ella extendió la mano y le ahuecó la cara con sus curtidas manos. «Dijeron que solo eras un abogado problemático», dijo en voz baja. «Me han llamado peores». Marcus rió entre dientes. «Eres un ángel». «Eso es lo que eres», dijo ella. «Me devolviste a mi hijo. Su caso está en revisión. Regresará a casa». Marcus le tomó las manos. «Esa no era yo, Sarah Higgins. Esa era la ley finalmente funcionando como se supone que debe hacerlo. Tal vez, la corrupción era una mala hierba, profunda y enmarañada. Pero la habían arrancado de raíz, y aquí, en esta esquina, algo nuevo por fin crecía. ¿Listo para empezar a trabajar, compañero?», le preguntó Marcus a Sarah. Sarah se ajustó el bolso, mirando la fila de personas que ya esperaban ayuda. «Estoy lista», dijo. Juntos, caminaron hacia la entrada del centro, dejando atrás los fantasmas del pasado, hacia un futuro donde la justicia no era solo una palabra, sino una promesa cumplida. Y así fue como se derrumbó el imperio corrupto del juez Holloway y el fiscal Reed. Creían ser los depredadores, pero olvidaron que en la jungla de la justicia siempre hay un león más grande.
Marcus Vance no solo los venció, usó su propia arrogancia para destruirlos, demostrando que nadie está por encima de la ley, especialmente quienes juraron defenderla. Si disfrutaste esta historia de justicia aplicada con frialdad, dale a me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia sobre el karma que contraataca. ¿Qué te pareció la sentencia? ¿Fueron suficientes 25 años para Holloway? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por ver el video. Y nos vemos en la próxima sesión.